Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos, 7 de la mañana con 44 minutos en la primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Ayer fue un día extenuante para la CONAIE, para la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Durante, entiendo, más de 10 horas se instaló el consejo ampliado de la organización para tomar una postura de cara a la segunda vuelta electoral del 15 de octubre. Leonidas Sisa tiene la gentileza, como siempre, de atender nuestras invitaciones. El presidente de la CONAIE, le quiero agradecer por visitar nuestra cabina. Ingeniero Leonidas Sisa Salazar, buen día, ¿cómo le va? Estimado Fabricio, pueblo ecuatoriano, buenos días, muchas gracias por la invitación para poder participar de manera presencial. Al final, ¿qué resolvieron ayer? Bueno, luego, como usted ha manifestado, luego de 10 horas intensas de debate, el punto seguramente que todos esperamos en relación a la segunda vuelta, definimos no tomar ninguna postura en apoyo ni a uno ni a otro candidato, pero sí visibilizar nuestra agenda. ¿Cuáles las agendas que en este momento están pendientes? La que llevó a la lucha del 2022. En este momento miramos en todo el Ecuador, ¿no es cierto?, un problema que esto ya se dijo en el 2022. El presidente de la República no tomó una postura. El tema del endeudamiento, el alivio financiero, la condonación de las deudas, el problema extractivo. Necesitamos escuchar de los presidentes, presidenciables, a la presidencia de la República, los temas más sentidos del pueblo ecuatoriano. Aquí creemos importante que no podemos endosar un voto simplemente por el odio, por el resentimiento, sino que sea a partir de una agenda. Y un otro tema que ayer se analizó también, las contradicciones que el gobierno nacional, bueno, del gobierno nacional ya no se espera nada, ¿no? Pero nos asombra que el gobierno, luego de pasar un proceso de elecciones, que hayamos ganado la consulta y resulta que el presidente de la República dice que no va a cumplir. O sea, si solo recordamos las palabras cuando él era candidato, que apoyaba la consulta, incluso pedía recoger las firmas para salvar el Yasuní, y resulta que ahora es presidente, está en sus manos y no quiere cumplir con el más de 50%, 58%, en este caso lo que corresponde a la consulta del Yasuní. Entonces, esa es la segunda resolución importante que demandamos en las circunstancias que sea, en este gobierno que ya está de salida, pero sobre todo el gobierno que venga debe cumplir con la sentencia que expresó en este caso el pueblo ecuatoriano. A ver, pero ustedes ahí están hablando para el nuevo gobierno, el que se posesione. En campaña, la CONAIE no tomará partido por ninguno de los dos. Así es, nosotros y es más, en este mes que falta aún todavía, vamos a posesionar los temas centrales, como dijimos, que no sea el debate si estás apoyando a uno o apoyando a otro, porque a veces es muy frágil la memoria, ¿no? Por ejemplo, ahora se ha pretendido trasladar una responsabilidad al movimiento indígena, donde dicen, oye, no escuchamos qué están pensando, somos de la izquierda. Sí, nosotros somos de izquierda, pero les recordamos, en el momento que podían tener la postura de izquierda, desde una visión ecologista, ambientalista, desde esta idea de superar los límites de la economía, en este momento que tenemos dependientes del extractivismo, en ese momento no apoyaron la postura de la CONAIE, no apostaron la postura de los pueblos y nacionalidades, no apoyaron la postura de los jóvenes. Sin embargo, ahora se nos exigen tomar una postura. Por eso hemos dicho, tomaremos perdón, está hablando del 2013 usted, cuando empezó de el ahora. Yasuní. Estamos ahora. No, pero cuando habla de la postura del 2013 sí, pero también de ahora. Ya. Sí, efectivamente, porque en este momento, en la coyuntura que está, por ejemplo, los candidatos que han expresado, ¿no es cierto?, sobre la agenda, lo que no queremos es que simplemente quede en eslogan de campaña. Ese es el punto. Porque ya pasamos en este momento una política comprobada, que es la política del neoliberalismo. Creo que no podemos seguir repitiendo a partir únicamente de escuchar a los candidatos y nos obliguen a tomar postura en esta coyuntura. Ustedes no tomarán postura, nos ha dicho Leonidas Sisa, resolución del Consejo Ampliado de la CONAIE, ni a favor de una candidata, Luisa González, ni el candidato Daniel Noboa. Pero le pregunto, ¿eso no se traducirá en lo que en algún momento sí fue postura del movimiento indígena que usted representa hoy, del nulo ideológico? ¿No van a caer en eso o sí? Ayer analizamos, efectivamente, una de nuestras regionales, la regional Sierra Ecuatoriana, ya tomó una postura por el voto nulo. La postura de la CONFENIAI seguramente vamos a trabajar para que pueda tener una resolución que viene en su Congreso el 20 de septiembre, en 15 días siguientes, y también la postura de la costa. Entonces, en este momento, hemos dicho, en el mismo proceso democrático que se presenta, hay opciones, hay 5 opciones. Votar por cualquiera de los dos candidatos. Ahí tiene ¿cierto? 2 opciones, claro. 2 opciones.
tienes una opción de votar nulo, no estar de acuerdo con ni uno ni otro. Otro, ir a votar y simplemente dejar en blanco. O simplemente lo que ha pasado con más de 19% de ecuatorianos en abstención. Entonces hay posibilidades en los mismos términos democráticos. En este momento hemos dicho entonces, para nosotros tener una postura frente a esta segunda vuelta, es que primero vamos a posicionar los temas centrales y escuchar de manera pública sobre los presidenciables. Y también hay una resolución que a días del 15 de octubre, efectivamente, de manera presencial o virtual, tomaremos una postura después de escuchar a los seguramente presidenciables. sus críticos les van a decir que ustedes han asumido una postura pontiviesa, una postura en la que no toman partido y el país necesita que el movimiento indígena tome una resolución. E incluso les van a volver a criticar seguramente por la postura del pasado respecto del voto nulo ideológico, porque Leonidas, usted coincidirá conmigo que algunos sectores políticos del centro hacia la izquierda sobre todo, les han responsabilizado de alguna manera por lo que estamos viviendo, por haber adoptado una postura del nulo ideológico en elecciones anteriores. Sí, va a haber muchos hermanos, y hoy quiero llamar sobre todo a la izquierda de este país. Se olvidan de los horrores y errores que en el momento que tenían chance, la oportunidad de gobernar con la mayoría del pueblo, en los procesos de gobierno de turno, el movimiento indígena no ha sido escuchado. En ese proceso nosotros no responsabilizamos, sino sobre las actuaciones de los que pasaron de gobierno, efectivamente ha hecho que el movimiento indígena tome esta postura. Se puede imaginar ahora mismo, hay un sector que están apoyando a la Revolución Ciudadana, donde exigen que tomemos una postura. Sí, nosotros hemos tomado una postura, somos de izquierda, combatimos las políticas neoliberales, la continuación de Moreno, de Lazo, eso ha significado en este momento la instalación de las políticas neoliberales. El que venga de la derecha continuar ese camino. ¿Y por qué no respetar a Luisa González? Pero también es cuestionable, pues lo que hicieron en el gobierno de Rafael Correa. Lo que no les entiendo, si son de izquierda, lo mínimo que debe haber es un nivel de autocrítica. ¿Cómo es que aquí se le acusa al movimiento indígena que han beneficiado a políticos de la derecha? Sí, dentro del movimiento indígena hay personajes que han estado alineados a políticas, en este caso de la derecha, a la cual hemos combatido internamente. Pero no pueden eso atribuir a todo el movimiento indígena. Imagínense, en este momento piden tomar una postura. ¿Pero qué pasó en la consulta del Yasuní, pues? Por favor, no es un problema de hace 10 años, hace 5 años o 7 años que estaban gobernando, no. Estamos hablando de esta coyuntura, cuando tienen el mismo argumento que ha puesto el gobierno de Guillermo Lasso. Entonces, en esas condiciones reales no hay una claridad a dónde quiere caminar los que autodefinen de izquierda. Nosotros sí en la práctica somos de izquierda, en este caso que demandamos justicia social y dónde están los recursos económicos que en este momento tienen que venir de los impuestos que cobre. ¿Cuál ha sido la postura de los que autodefinen ser de izquierda? Simplemente no han cobrado, simplemente han garantizado políticas de condonación en este país. ¿A quiénes se refiere? Al gobierno de Rafael Correa, desde el 2010 hasta el 2021. Si revisamos uno por uno, vamos a tener, cada año han tenido políticas de remisión tributaria. Ahora demandan recursos, ¿no es cierto? Nos han culpado también diciendo, como han ganado la consulta, entonces ¿de dónde vamos a sacar los 1.200 millones de dólares? El mismo relato de Lasso. No podemos aceptar esto como normal. ¿Qué hemos dicho entonces? Si salvamos el Yasuní, salvamos el Choco Andino, ¿dónde va a estar la plata? Si realmente son de izquierda, entonces no estamos pidiendo poner más impuestos. Simplemente se recupere la plata de lo que no han pagado los grandes grupos económicos. Al cierre de este año van a significar más de 7.000 millones de dólares. Entonces la plata está allí. Si somos de izquierda, hay que luchar por una política social de justicia. No se puede seguir privilegiando a los grupos económicos que históricamente se han beneficiado de las políticas del Estado. ¿En algún momento usted, Leonidas, ha tenido algún tipo de acercamiento con la campaña de Luisa González o con la propia candidata Luisa González? En absoluto, nunca lo hemos tenido. Y yo quiero dejar aquí claro, porque hay un relato instalado en el movimiento indígena y en la sociedad. Nosotros hemos luchado en las políticas que han ido en contra del movimiento indígena. Hay un relato de que usted es correísta, de que usted es cercano al correísmo. Ese es el relato. Ese es el relato, y cuando nosotros estábamos luchando en tiempo de Correa, 2010, 2012, 2015, en los levantamientos, ahora hay compañeros dentro del movimiento indígena que dicen ser anticorreístas, vivían comiendo con el gobierno. Lo que pasa es que usted no era tan visible en el gobierno de Correa, usted fue más visible en 2019, Leonidas, con el levantamiento del 2019. Ahí fue mucho más visible. Sí, totalmente de acuerdo. Pero lo que quiero dejar claro es que a mis críticos del movimiento indígena, a los críticos de la sociedad, cuando estábamos luchando, cuando estaban queriendo quitar la casa, el tema de los territorios, el tema de la plurinacionalidad, todo este
este sentimiento que teníamos, ¿no es cierto?, esta posición. Los que estábamos luchando en las calles, muchos de los que ahora se declaran anticorreístas estaban comiendo en el gobierno de Correa. Fueron funcionarios, por ello yo les he pedido en asamblea interna, por favor, hay que tener coherencia con la vida de uno. Y nosotros no hemos ido a ningún lado, tampoco hemos beneficiado a ningún partido político, al menos en este momento, peor a la derecha. Pero a mí me parece lógico, y esto seguramente lo voy a abordar mañana en mi comentario, a mí me parece lógico que si llegamos, tenemos dos posturas en la segunda vuelta. Una postura encarnada por Daniel Noboa, que más allá de lo que él dice, se le ubica del centro hacia la derecha, y le tenemos a la señora González, que encarna lo que ellos denominan el progresismo. A mí me parecería lógico que ellos tiendan puentes con el movimiento indígena. Por eso mi pregunta: ellos no se han acercado donde ustedes, no han dicho, Leonidas, conversemos, busquemos puntos de coincidencia, nada. En absoluto, lo que están haciendo los dos candidatos, sobre todo el señor Noboa, ahora que vemos con mayor intensidad en los territorios, es hacer exactamente lo mismo que han hecho todos los políticos: entrar directamente a los territorios y romper procesos organizativos. Eso jamás la vamos a aceptar. Este ha sido un punto que hemos discutido desde el gobierno de Gutiérrez, que empezó una división, que intentaron crear otra organización. Miremos lo que ha hecho el señor Daniel Noboa en estos días: meter a las organizaciones en Cotopaxi y ahí decir, no, el movimiento indígena está, en este caso, con el candidato de la derecha. Jamás ha respetado un proceso orgánico interno del movimiento indígena. ¿Se refiere a Lourdes Tibán usted? No, el señor Noboa se fue a un territorio mío. ¿Tiene alguna relación con Lourdes Tibán o no en Cotopaxi el señor Noboa? No tengo idea, realmente, no tengo idea. Mal haría en ¿Sabe por qué valorar. le digo eso? Porque me pasó gracias Pollo Morales, que me envía un mensaje. Me dice, Lourdes Tibán ya salió tomando avena cuáquer e implícitamente apoyando a la derecha. Por eso era mi pregunta hablando de Cotopaxi. Sí, la doctora Lourdes es muy cuestionable. En estos días me han dicho que por qué no he hablado. Uno no puede hablar si es que no hay una resolución colectiva. Esta es la resolución colectiva. O sea, sí, es muy cuestionable la posición de la doctora Lourdes. Eso ha pasado en escenarios electorales 2017, cuando el movimiento indígena no podemos ir con la derecha de Lazo. Ellos se fueron a recibir a Lazo. Por eso hay un deterioro, que incluso en los procesos electorales, porque somos del movimiento Pachacutic, del movimiento indígena, hemos tenido que salir a defender. Que claro, en momentos ya llegamos en un límite que se vuelven insostenibles estos cuadros que muchas veces han hecho quedar mal las posturas individuales que han tomado. Pero si la campaña del correísmo se contacta con usted, con la CONAIE, ¿usted está dispuesto a conversar con ese sector político? Ayer la resolución fue clara, hasta el día de ayer alguna posibilidad de poder comunicar hubiese habido de cualquiera de los candidatos, no lo ha existido. En este momento hemos dicho, nuestra agenda es pública y la respuesta deberá ser pública. Hay una decisión, no podemos reunir con ninguno de los candidatos, sino que se refieran a las propuestas de manera pública. Necesitamos saber, más allá de una reunión, una foto, como quería hacer el señor Lazo en las mesas de diálogo, necesitamos saber, díganos cuál es la postura frente al extractivismo. En este momento, el 70% del territorio que corresponde a concesiones mineras, estamos ubicados los pueblos indígenas, 70% del territorio concesionado o en procesos de concesión, que significan aproximadamente el 8% del territorio nacional. ¿Van a seguir con lo mismo? ¿Van a seguir diciendo que somos un país rico sentado en un saco de oro? ¿Vamos a seguir diciendo eso? ¿Cómo es este dicho que dice, somos mendigos sentados en un... No podemos ser mendigos sentados en un saco de oro. Exactamente, ¿van a seguir diciendo lo mismo? ¿O hacemos los esfuerzos para cambiar la matriz productiva, energética, económica de este país? Pero necesitamos apertura, no puede venir por imposición. Entonces, en ese sentido, para nosotros es de vital importancia. ¿Qué piensa en este momento los dos presidenciables? En lugar de andar acusando que hemos ganado la consulta popular y vamos a dejar de recibir un porcentaje importante del petróleo, que no hemos ido a la consulta de todo el sistema de producción de petróleo, pero ¿cuál es la postura? ¿Cobramos o no cobramos a los que adeudan al país? En este momento, según el sistema de rentas internas, hay 2.000 millones de dólares que el Estado no necesita poner un solo centavo en litigio, pero necesita cobrar. Entonces ahí recuperaríamos más de 5 veces de lo que corresponde al presupuesto que sale del Yasuní. Pero necesitamos tomar decisiones determinantes, no simplemente divagar en las coyunturas que en este momento tenemos. ¿Esta decisión adoptada ayer por el Consejo Ampliado es definitiva? ¿No hay posibilidad que pueda ser revisada antes de la segunda vuelta? Eso le dije, en este mes vamos a posesionar nuestra agenda antes de la segunda vuelta. Días de segunda vuelta vamos a volver a sentar y tomaremos una postura. ¿Podrían revisarla? Sí, efectivamente, cualquiera de las... Sí, hay esa posibilidad. Con lo que usted me decía de la reunión de la CONFENAIE,
lo que pase con la CONAICE, más allá de que la Cuarronari ya tomó una decisión. Así es, luego de aquello, luego de posesionar, escuchar a los presidenciables, teniendo claro nosotros nuestra condición de la lucha histórica de izquierda en el campo popular, lógicamente escuchando a los presidenciables, antes de la segunda vuelta, la fecha de 15 de octubre, tomaremos una decisión escuchando de manera pública. ¿Y qué van a hacer ustedes después del 15 de octubre, ya con el ganador o ganadora de la elección, Leonidas? Continuaremos con la misma agenda que hemos venido sosteniendo en estos ¿Van a insistir años en la aplicación de los acuerdos de las mesas de diálogo que mantuvieron ustedes durante 90 días con el gobierno del presidente Lasso? Yo supongo que el gobierno que venga no querrá asumir el desastre de los acuerdos del gobierno nacional. ¿Qué plantearían actual. entonces? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es volver nuevamente a oxigenar las mismas demandas, que no cambien en absoluto, pero que no esté de pronto cerrado por la firma del delegado del presidente de la ¿Pedirán República. entonces ustedes la apertura de un nuevo proceso de diálogo con el nuevo gobierno, Leonidas? Será un nuevo escenario que tendremos que analizar, pero las demandas, como dijimos, esto no va a quedar anclado a una coyuntura electoral, sino son demandas estructurales. Sí necesitamos instalar capaz de que la población ecuatoriana, estas demandas no es solo del movimiento indígena, sino la población ecuatoriana, el campo popular, necesitamos resolver estos problemas más sentidos que en este momento enfrentamos. ¿Qué pasa con Pachacuti, Leonidas? Bueno, este es un mundo que debemos resolver realmente. En este momento se ha llevado un proceso interno, y ese proceso interno en este momento está en manos del Tribunal Contencioso Electoral. Esperamos, apegados al derecho, los jueces del tribunal, correspondientemente al Código de la Democracia, se ha demostrado en derecho que había un nivel de participación absolutamente de todos. Por ello ellos los delegados de las 3 listas firmaron las actas. En ese sentido esperamos que den un veredicto a favor de nosotros, a favor del compañero Guillermo Churuchumbi, y simplemente se cambie ya el papel de lo que hasta ahora ha significado el movimiento Pachacuti. Mientras tanto, ¿qué pasa con Pachacuti? Y usted, claramente la dirigencia de la CONAIE está distante de la todavía dirigencia de Pachacuti. ¿Cómo leen el resultado de la última elección, donde no tuvieron candidato presidencial, donde el todavía coordinador de Pachacuti, Marlon Santi, respaldó unilateralmente a Yacu Pérez y les fue como les fue? Y con, me parece, apenas 4 asambleístas para la futura legislatura. ¿Cómo lo analiza usted, Leonidas? Esta coyuntura realmente nos ha pasado factura. Al no tener candidatos a la presidencia y ahora han intentado posesionar, es que porque yo no he aceptado, no tuvimos el candidato presidencial o no hemos tenido los candidatos a la Asamblea Nacional. Así hubiéramos ido cualquiera de nosotros, por el problema que tiene en este momento Pachacuti, en un litigio interno, no se podía ser candidato en ninguna de las circunstancias. Eso está claro. Es un retroceso muy importante para nosotros. Esperamos realmente el papel que juegue de aquí en adelante el movimiento Pachacuti, articulando con los sectores populares, podamos volver a reeditar, pero sobre todo cambiando la conducción. Si bien es cierto, es un deterioro sobre todo sobre el accionar de los 27 asambleístas, 20 asambleístas, en este caso que tuvieron en la asamblea que se cerró. Imagínense en el momento más jodido, el día martes 28 de junio del 2022, cuando había la posibilidad de cesar al presidente de la República, en un momento del país candente, 5 asambleístas del Pachacuti fueron a votar en favor de Lasso, defendieron a Lasso, cuando había la posibilidad de comprobar, en este caso, el vínculo del señor Cherres, el que fue asesinado, con el señor Danilo Carrera, que había condiciones para este otro proceso de juicio político. 11 asambleístas de Pachacuti alineados, en este caso acusando de que el problema, el correísmo, anticorreísmo, fueron a defender a Lasso. Eso nos pasó factura. No una posesión coherente, no una posesión que realmente reivindique las luchas, sino confundidos en un escenario político e ideológico que no pudieron defender las demandas del movimiento indígena. Eso creo que pasó la factura y ahora necesitamos cambiar de rumbo, volver a rearticular y continuar con la lucha que siempre ha llamado el movimiento indígena y los sectores populares. Leonidas, gracias por el tiempo y por aceptar esta invitación. Sí, solo una cuestión por quería favor pedir en estos días. También uno de los puntos que deterioró es el tema del compañero Peter Calo, que se ha dado la audiencia. Nosotros habíamos pronunciado: ningún acto de violencia sexual, psicológica, física podemos tolerar. Pero sin embargo nos ha sorprendido el día de ayer, la víctima, en este caso, ha pedido disculpas
¿no? Ha pedido disculpas porque jamás existió el hecho de agresión sexual. Y esto yo le pongo esta situación porque hay una persecución política de la Fiscalía General de la Nación. Nosotros en el primer comunicado, cuando salió esta situación, ya habíamos avisorado. ¿Por qué configuraron una situación tan delicada? Llevar a un problema interna, digamos, ¿no es cierto? Y que en este momento, según la víctima, en este caso, jamás tuvo esta acción, digamos, por parte del señor Peter Calvo. O sea, la víctima se retractó. Se retractó y efectivamente ahora se tiene un indicio de que la Fiscalía General del país es la interesada en sentenciar al señor Peter Calvo. Ahí está notarizado, efectivamente, como es un tema reservado, no puedo dar más elementos, pero me parece importante al país dar a conocer aquello, porque en este caso, como era el compañero vinculado a una lucha histórica del movimiento indígena, en este momento lo tienen como un trofeo político allí. Por ello demandamos, apegados a justicia, en base a lo que ha dicho la víctima, simplemente tiene que garantizar la libertad. Por eso, vuelvo y reitero, ningún acto de violencia sexual, físico y psicológica podemos aceptar como normal, pero tampoco podemos aceptar que temas como tan sensibles como el caso presente, no pueden utilizar para, en este caso, perseguir políticamente. No sabía ese detalle, gracias por informarnos. Muy amable a Leonidas Issa, que ha estado con nosotros, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. 8:05, pausa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.